その昔、江戸ではマナーも粋でした。急いでいて道を譲ってもらったら、すっと感謝の眼差しを。いやー、いいもんだね。ところ変わって電車では、混んできたら腰を拳分浮かせてさっと席を詰める。ちょいとした心意気ってちょっと嬉しいね。公共広告機構です。 Luego de haber visto ese mini video en donde nos explican, ay, qué bonito que se hacen esos gestos. Ahora, ¿por qué? Sí, es verdad, ellos siempre van a hacer la reverencia, entre otro tipo de gestos que para nosotros extranjeros pueden resultar diferentes, porque todos hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué usan esos gestos? Bueno, a eso se le conoce como gesto de prosperidad o gesto Edo. ¿Por qué gesto Edo? Bueno, porque justamente aparece en esa era. Ese es un tiempo en donde estuvieron sin guerra por más de 260 años. Antes era una guerra constante por ver quién tenía más poder. Fue ahí donde apareció Nobunaga, que quería unificar todo Japón y quedarse él con el poder, pero bueno, ya sabemos cómo termina esa historia. ¿Qué es entonces lo que quiere decir esto de gesto Edo? Bueno, como había tanta paz y todo Japón es como, por decirlo así, se llevaba bien, había demasiada gente, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿ya? Entonces, este tipo de gesto era con la idea de tener un corazón compasivo, Kenny no yo, es decir, reducir los conflictos a lo más que se pueda para tener cuidado con los demás, para vivir bien y convivir bien con todos. Entonces, por eso se le conoce como un corazón compasivo. Esa idea fue la que se fomentó durante todo el periodo Edo. Entonces, este tipo de espíritu japonés es bastante de ese tiempo, ¿sí? Que después se le llamaría como Edo Shigusa. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué son los gestos Edo? ¿Y existieron durante todo el periodo? Pues básicamente sí. A esto, como les decía, se llama gesto de prosperidad justamente por eso, porque habían demasiadas relaciones de negocios entre todas las ciudades, entonces se hizo muy próspero y para no molestar a los demás se decidió que todos iban a caminar por el mismo lado de la calle. Por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplo, si se fijaron en la imagen anterior, que es esta, es ¿en qué lado voy a llevar la sombrilla? ¿Por qué lado de la calle me voy a caminar? Es más, si van ahora, entonces hay una parte de las gradas que es para subir, hay una parte de las gradas que es para bajar. De igual forma, en las gradas eléctricas existe un espacio en donde yo lo dejo vacío para que la persona pueda bajar, porque hay muchas personas que suben o que bajan más acelerados. Entonces, para no estorbarles, se pone de cierto lado. Ahora hay que tener cuidado porque no todas las ciudades manejan los mismos lados, pero en teoría es esa idea, esa armonía que se usa. Entonces, ¿desde qué edad se les enseñaba? Pues como a las personas no se les permitía escribir, no eran todas las personas las que podían escribir, todo era de manera oral. Así que desde tiempos Edo hasta Meiji y Showa, todo eso fue de manera oral. ¿Qué tienen de bueno los gestos Edo? ¿Sigue siendo aplicable en tiempos modernos? Pues sí. Sigue la misma idea, es evitar conflictos, tener ciudades tranquilas, que esto a la actualidad es bastante bueno, ¿no? La idea es no causar ningún conflicto con nadie. Entonces, en Japón se cree mucho en el estado mental. Todo esto viene desde ese tiempo. Ellos son muy arraigados con lo que son las enseñanzas anteriores. Entonces, siempre mantienen como estas ideas. Ahora, se enseñan de la misma manera que como se enseñaban antes. Como ya sabemos, antes era nada más oral. Ahora existen libros que se les dan a los niños desde que entran en primaria para que sepan cuáles son los gestos para, por ejemplo, pedir permiso, para saludar, etcétera, etcétera. Antes los niños en el periodo Edo, cuando los niños tenían alrededor de 6 años, que ellos ya podían empezar a hacer encomiendas o alguna cosa que los padres les mandaban a hacer, iban a un lugar que se llama
Terakoya, que era una escuela de formación específica. Todo de eso se les enseñaba desde cómo caminar por las calles o callejones sin molestar a los demás. Entonces, inclusive habían libros que se llama, hay un libro que ahora recuerdo que se llama 73 gestos al caminar, o el plegado del paraguas, que fue la imagen que les mostré yo anteriormente. Entonces hay muchísimos como esos. También están los gestos para visitas, para disculparse, etcétera, etcétera. ¿Se siguen viendo de la misma manera en los tiempos modernos? Sí, porque como les decía, se cree en el estado mental y en no intimidar a los demás y no hacer conflicto de manera innecesaria. Entonces siempre se le da importancia a lo que es el estado de ánimo. Hay palabras que por eso tienen tantas palabras como para animar, para agradecer por las cosas que se hacen, como el otsukare-sama justo después de trabajar, porque la idea es esta. Entonces también existen las frases. Sí, sí hay varias frases. Es más, nosotros hemos utilizado muchas de esas frases desde que empezamos a aprender el idioma japonés. Tenemos dos columnas. En una están las palabras y en la otra cómo cambian. Entonces, ohayo gozaimasu, siempre respetando la jerarquía. Arigato, okage-sama. ¿Sí? Porque cuando decimos okage-sama estamos agradeciendo a todos los que tienen que ver conmigo, porque nada se hace solo. Recordemos que la mentalidad japonesa es una mentalidad en conjunto, todos trabajando para llegar a un bien común. Tenemos el sumimasen, que debe ser con sinceridad. Tenemos los halagos, y esta parte de aquí está muy importante, es muy interesante, porque se les decía a los niños que cuando ellos ya podían decir halagos, ya se consideraban adultos. ¿Por qué? Porque son palabras que valoran el corazón y el respeto hacia los demás con consideración, ayuda mutua, convivencia. Entonces, todas esas cosas que aportan al estado mental en común, ya cuando uno los piensa, ya es más consciente y los dice. Por eso ellos tienen tantas palabras para agradecer, como el okage-sama, otsukare-sama, que les comentaba yo al inicio. Y tenemos la última, isogashi. Se dice, hay muchas veces que se dice que no se debe decir que, ¿cómo estás? Estoy ocupado. Más que todo, por ejemplo, en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque entonces se dice que se corta su potencial, que ya no le van a dar algo extra, que ya no le van a dar algo más, porque está muy ocupado para realizarlo. Entonces no se recomienda decir que uno está ocupado. Es como cuando dicen que la palabra tiene poder. Alguien me dijo eso hace mucho. Entonces estas son las consideraciones que se tienen en base a lo que pueden tomar y lo que se les ha enseñado desde el periodo Edo. Que recordemos que este tipo de expresiones iniciaron porque era un estallido de la época comercial que hizo que se levantara muchísimo la economía, y para evitar conflictos entre todas las personas que venían, se decidieron poner reglas de convivencia para que todo fluyera sin ningún problema. Entonces ya ahora el video que vimos al inicio tiene más peso, ya entonces entendemos cómo es que todos los habitantes llegaron a algo en común para hacer crecer las ciudades de manera sin conflicto. Entonces eso es lo que se llama gesto Edo. Ya, minna kokomade desu. Espero que les haya servido. No se les olvide dejar like, compartir y suscribirse al canal. それではバイバイ。